Mucho gusto, muy buenas tardes. Su servidora, la doctora Adela Elizabeth Sánchez López. Comenzaremos con nuestra primera sesión de la materia Derecho Civil 1. Es bien importante que vayamos conceptualizando esta rama del derecho que tiene injerencia en nuestra vida personal, en nuestra vida social, las relaciones que se dan como persona y nuestros bienes. Así que bienvenidos a nuestra primera sesión de la materia Derecho Civil 2, en la cual vamos a comenzar hablando de una de las atribuciones que tiene la persona física, que es justamente el patrimonio. Pero para hablar del patrimonio, forzosamente esta figura recae sobre los bienes que tenemos como personas. Y estos bienes, vamos a comenzar con la definición, como ustedes pueden verlo en pantalla. La palabra bienes es el plural de la palabra bien, que refiere a cualquier cosa tangible o intangible, es decir, cosas que podemos palpar y cosas que no podemos palpar, como es, por ejemplo, nuestra inteligencia para crear alguna obra. Por eso hablamos de una cuestión intangible. Y obviamente estos bienes son de utilidad para el ser humano, para el hombre, y nos satisface, tanto de manera directa o de manera indirecta, en cuanto a una cuestión individual y también colectiva. Y obviamente estos bienes se atribuyen al bienestar de los individuos. Una casa, por ejemplo, un bien inmueble, es en beneficio para nosotros como individuos, porque obviamente vivimos ahí, la utilizamos y demás, así como también el vehículo que ustedes pueden ver en pantalla. Ahora, siguiendo con el concepto de bien, vamos a referir bien a todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Un celular es objeto de apropiación, un reloj es objeto de apropiación, una computadora, etcétera, un terreno, un bien inmueble. Y obviamente estos bienes van a ser traducidos a un bien económico y que puede estar dentro del comercio. ¿Y por qué digo puede estar? Porque si bien es cierto la característica de una cosa o de un bien para poder ser susceptible de algún negocio, debe de ser determinable y que esté dentro del mercado. Sin embargo, hay cosas que no están dentro del mercado, que es un delito y, sin embargo, llegan también a ser parte de un objeto de comercio. Y a todo este conjunto de bienes que nosotros tenemos, le vamos a llamar patrimonio. Y es así entonces como el patrimonio es una característica de la persona física o de la persona moral. Y hablando de persona, ¿quién es una persona? Si bien el Código Civil de la entidad en la que nos encontremos nos marca dos tipos de personas: la persona física, como ustedes y su servidora, y la persona moral, como este conjunto de personas físicas que se reúnen para un fin común y realizar algún negocio o vía causa, es decir, una acción por buena causa sin que tenga una retribución económica. Entonces, dicho lo anterior, la persona es todo sujeto de derechos y obligaciones. Nosotros tenemos derechos y casi siempre estamos con que mi derecho, sí, pero a la par también tenemos obligaciones. Tenemos derecho a tener una casa, pero tenemos la obligación de contribuir al Estado y cubrir, ¿cómo se llama esta figura que pagamos anualmente por nuestra propiedad? Predial. Muy bien, gracias. Y es ahí donde se activa el derecho y la obligación. Y todo ser humano es capaz de tener derechos y algunos de contraer obligaciones. No todos contraen obligaciones. Y si no, veamos la figura de una persona incapaz. Y por lo tanto, la persona, el Código Civil refiere o clasifica a la persona en dos rubros, como se los decía hace un momento: las personas naturales, que son físicas o seres humanos, y las personas jurídicas, que son estas personas morales. ¿Preguntas o dudas hasta dónde vamos? Todo, todo bien, maestro. Todo bien, momento, maestro. Muy bien, entonces proseguimos. Y decíamos que el patrimonio es todo aquello que hace referencia a los bienes, a las propiedades de una persona. Y por tanto, el patrimonio va a ser el conjunto de derechos y de obligaciones agrupados en una persona para un fin determinado y que poseen obviamente este marco económico. Este conjunto de relaciones jurídicas de una persona cuentan con una utilidad económica
y pueden ser estimadas de manera pecuniaria. Cuando hablemos o hagamos referencia a pecuniaria, estamos hablando de dinero. Y se constituyen por derechos y obligaciones a todas estas, tanto personas físicas como personas morales, que tienen bienes, muebles, inmuebles, etcétera. Más adelante vamos a ahondar un poco más en la clasificación. Y el atributo de la personalidad, que también es parte del patrimonio, el cual consiste en un conjunto de bienes, derechos y obligaciones valuables en dinero y constituyen una universalidad jurídica. Es decir, yo como persona física o como persona moral tengo estos bienes que se traducen a una cuestión económica. Dentro de estos bienes, dentro de este patrimonio, nos vamos a encontrar a los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Los derechos patrimoniales son todos estos derechos susceptibles de valor económico y apreciable en dinero. Por ejemplo, este es un bien patrimonial, porque si lo vendo, me va a traer una consecuencia económica, es decir, en un valor pecuniario. Y los derechos extrapatrimoniales, estos son llamados derechos de la personalidad. Son los derechos innatos al hombre, cuya privación importaría el aniquilamiento de la persona misma. Ejemplo, una persona física cuando nace necesita un nombre. Es un derecho extrapatrimonial. Necesitamos también el hecho de que nos lleven al registro civil, que nos atiendan médicamente, etcétera. A todo esto nosotros le vamos a llamar un derecho extrapatrimonial. Es decir, no tiene que ver con el patrimonio, pero tiene que ver con la supervivencia, con el bienestar de mi persona como persona física. Proseguimos. Salvo que alguno de ustedes diga lo contrario. ¿Dudas? Maestra, bueno, no sé si me podría dar algún otro ejemplo de un derecho extrapatrimonial, nada más para dar una mejor comprensión. Por ejemplo, los que tenemos hijos, tenemos una obligación de cuidarlos, de protegerlos. No necesariamente de darles una herencia y de darles un bien. Por ahí me ha tocado de repente ver a personas que dicen, es que me estoy divorciando y forzosamente tiene que darle una casa. No, como tal no. Si nosotros de una manera extrapatrimonial, por esta relación jurídica consanguínea que existe, se la queremos otorgar, será otra cuestión. Entonces, estos derechos extrapatrimoniales vamos a manejarlos más allá de una cuestión pecuniaria. Podemos manejarlo quizá también por una cuestión moral. Un derecho extrapatrimonial que tiene un menor también es a que no se le ponga un nombre que pueda llegar a ridiculizarlo más adelante. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió todo un listado de nombres que no podemos ponerles a los niños. No sé si le quedó claro, estimado Jaime. Sí, maestra, muchas gracias. Ya con eso un poco mejor. Muchísimas gracias. Perfecto. Conforme vayamos avanzando, igual y vamos a ir retomando algunos puntos. David, Emanuel, bienvenido. Les comparto una clasificación muy amplia en cuanto a los bienes, porque a veces nos quedamos con la idea vaga de, ok, bienes, muebles e inmuebles. No, existe una clasificación totalmente relativa en cuanto a teoría y en cuanto a doctrina. La relativa de las cosas o bienes corporales, es decir, todo aquello que podemos ver, que podemos palpar, que podemos tocar. Y dentro de estos bienes corporales encontramos una clasificación de fungibles, no fungibles, consumibles de primer uso, bienes de dueño cierto y conocido, bienes abandonados o cuyo dueño se ignora o no se tiene. Y esta clasificación a su vez nos maneja a los bienes muebles, mostrencos, inmuebles y vacantes. Muebles, todo aquello que se puede mover. Inmuebles, todo aquello que es inamovible. En muchas ocasiones decimos, ups, me encontré un teléfono. ¿Cómo lo clasificaríamos? ¿En qué tipo de bien? Según esta clasificación que tenemos aquí. ¿En un bien mueble? Exactamente. Mostrenco es que está abandonado. Vacante es que a lo mejor no conocemos el dueño y tanto mostrenco como vacante aplican tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Y justamente de estos dos, tanto de mostrenco como vacante, es de donde surgen las prescripciones, que esas ya las veremos un poco más adelante. La clasificación de los bienes también se da relativa a los bienes generales.
igual, entra otra vez el rubro de muebles, inmuebles, corporales, incorporales y de dominio público o de los particulares. Creo que podemos hacer referencia que en los bienes muebles de dominio público o que podemos hacer uso los particulares en su momento, podemos hablar de la calle, que es un paso de servidumbre, podemos hablar del parque central, a donde de repente vamos, nos sentamos en una banca y nadie puede ir a decirnos, salte de ahí porque es mi banca. No, ¿por qué? Porque es un bien de dominio público. O sea, puedo quedarme y utilizarlo un determinado tiempo, pero si ya voy, pongo mi casa de campaña y me quiero quedar ahí, entonces eso no es permitido. No podemos tomarlo como un bien propio. Y relativa a la legislación civil, igual nos encontramos también muebles, inmuebles, y considerando a la persona que pertenecen, y volvemos a recaer en los puntos de mostrencos y vacantes. Todas estas figuras ustedes las van a encontrar en el apartado de bienes en el Código Civil de su localidad, de su estado. Hay una figura también que en cuanto a materia de propiedad, hace mucho referencia a lo que es el derecho real. ¿Qué es un derecho real? Fíjense bien en las figuras que les compartí aquí. Al margen superior izquierdo para mí, creo que derecho para ustedes. Un derecho real es aquel que permite a su titular obtener un beneficio económico de un determinado bien. ¿Quién me compra mi celular? De cada uno de ustedes. ¿Quién levanta la mano? ¿Nadie? Están reprobados entonces. Esto es un derecho real. A mí me permite venderlo y obtener un beneficio económico. Nadie me puede decir que no porque es mío. Si yo voy y tomo el teléfono de Domingo y lo vendo, entonces ahí ya no estoy ejerciendo un derecho real, estoy cometiendo un delito. Algunos ejemplos de derechos reales son la posesión, el usufructo y la ocupación o la transmisión. Aquí en el estado de Chiapas, en el año del 94, mucha gente llegaba, se organizaba y se asentaba en determinado territorio, en determinado terreno, que a lo mejor era de David, de Jaime, de Domingo, pero nos manteníamos ahí en posesión. ¿Son propietarios? No. Un propietario es aquel que tiene un documento idóneo para vender una cosa mueble o para vender una cosa inmueble. Y ese documento idóneo es una factura para bienes muebles o una escritura para bienes inmuebles. Entonces, el hecho de la posesión es un derecho real, sí, pero tengo una limitante. No puedo venderla. Estoy posesionada, pero no puedo venderla. El usufructo. Cuando hablamos de la palabra usufructo decimos, ay, nos imaginamos un ejido y una persona que está usufructuando una parcela. No, no necesariamente. Todos aquellos que en un momento dado rentan una propiedad, señores, están en usufructo. Pueden usar, pueden disfrutar de los bienes, lo que no pueden hacer es venderlo. Entonces, no es un derecho real pleno. La ocupación, la transmisión, te doy, te entrego. Por ejemplo, voy a mandar determinada paquetería a Ciudad de México y en eso veo que viene a Mairani, a Chiapas y le digo, por favor, trasládala. Te voy a transmitir esta propiedad, pero ojo, la tienes que llevar a determinado lugar. No te la puedes quedar en el camino. ¿Ah? La caja iba con 100 kilos y resulta que llega con 40 o con 50, entonces ahí ya no hubo una transmisión perfecta. El derecho de propiedad también es un tipo de derecho real donde los poderes del titular son plenos sobre el activo. Ojo, muchas veces hemos escuchado en cuestión de litigio o en término jurídico, quien tenga el mejor derecho. Quien tenga el mejor derecho será aquel que pueda aprobarlo. ¿Con qué? Con documento idóneo, que es, decíamos, factura o... Una escritura pudiera ser. Muy bien, para bien inmueble. Y el titular de un derecho real puede impedir que otras personas accedan al bien protegido. Me van diciendo el tiempo porque luego me quedo dando ejemplos y cuando vengo a ver se me va el tiempo. Este derecho real lo podemos activar cuando alguien viene, se mete a mi terreno y dice, es mi terreno. Y yo digo, no, no es tu terreno. Aquí está mi escritura que dice que es mío. ¿Puedo ir y sacarlo de los cabellos y aventarlo?
Sí, sí puedo, pero no debo. Tengo que iniciar un juicio para hacer notar el mejor derecho. Por ahí hay un juicio que yo inicié hace algún tiempo, que ahí luego si quieren se los cuento en WhatsApp, que le dije a mi representado, ¿quieres que nos vayamos a juicio en un reivindicatorio o en uno por despojo en materia penal o nos aventamos un Viva México? Ahí luego me preguntan en qué consiste ese juicio al Viva México. El derecho de Ya, propiedad. Después dije, el derecho de propiedad. El titular puede utilizar la cosa, puede grabarla, puede venderla, es decir, puedo ir y empeñarla, puedo ir y venderla, puedo hacer lo que yo quiera con ese bien, porque es un derecho de propiedad. Y en este puedo obtener un beneficio económico o también puedo abandonarlo. Digo, no me interesa, no me gusta y simplemente lo abandono. Y puede hacer valer este derecho también ante cualquier perturbación de un tercero. ¿Por qué? Porque tiene un mejor derecho, es decir, cuenta con un derecho real. Los atributos de tener un derecho real son usar, disfrutar, disponer y reivindicar. La palabra reivindicar viene del latín vindicati, es decir, puedo pelearte a ti que tienes mi propiedad y esa cosa, esa res, hablando de cosa en término latino, tiene que regresar a mis manos. Por eso hablamos de un vindicati. Cuando hablamos de usar, bueno, pues podemos un vehículo, subirnos e ir a cualquier lado. Disfrutar de los frutos naturales, de los frutos industriales o de los frutos civiles. Disponer, venderlo, regalarlo, etcétera. Y reivindicar, pelearlo en un juicio. ¿Ya? En materia civil, decíamos un vindicati o un reivindicatorio, en materia penal uno de despojo, y el Viva México ahí luego se los seguiremos explicando. La propiedad se adquiere entonces por ocupación, por accesión, por usucapión o por efecto de los contratos, ya sea por sucesión mortis causa o por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley, ocupación, accesión. El Código Civil y sobre todo la doctrina nos hablan de aluvión, abulsión, que se quita un pedazo de terreno y se pone en el mío, o simplemente me quita la corriente del río, se lleva un pedazo de terreno, un islote y va y lo pone en otra propiedad. Puedo ir y decirle, oye, ese pedazo de terreno que se agregó a tu terreno es mío. ¿Fue por abulsión o fue por accesión? O sea, ¿qué quieres que haga? Si quieres, llévatelo. ¿Cómo lo muevo? ¿No? Y así es como muchas veces las vertientes de los ríos también van dando beneficio o pérdida de la propiedad. ¿Ok? Híjole, esta figura a mí en lo personal me da mucho que pensar, porque la copropiedad es un derecho real en el cual ejercemos y se los dejamos, por ejemplo, a nuestros hijos. Decimos, tengo una casa, pero pues te la voy a dejar, como los quiero igual a los dos, pues mitad y mitad. Es un gran conflicto, créanme, porque el día de mañana que llegues a fallecer, y si tú no dejaste delimitado de los 10 metros, de 5 de sur a norte, y tanto para ti y el otro, entonces vienen los conflictos. Yo apenas tengo una situación así de copropiedad que la quiero realizar aquí en la casa de ustedes, y quiero hacer una casita dúplex, casi en San Cristóbal eso no se ve. Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, algunos otros lugares son un poco más el tema de la copropiedad. Pero creo que no es mala, tenemos que entenderla y tenemos que saber que debemos dejar delimitado qué parte te corresponde a ti, qué parte no te corresponde a ti. Y si el día de mañana, domingo, le dice a su hijo, Martín, en esta casa dúplex, ok, la parte de arriba es tuya, la parte de abajo es tuya, nos la juguemos al azar, a la usanza etrusca, traigan una moneda y listo, águila o sol, ¿y a quién le queda? Es parte también de poder dejarlo establecido. Y el día de mañana que alguno de ellos no quiera, por cualquier motivo, seguir viviendo ahí, hay cláusulas especiales que nosotros podemos activar. Ya cuando estemos más avanzados y veamos contratos, vamos a saber que son un traje a la medida los contratos y que ahí nosotros podemos decir, el día de mañana que tú no quieras vivir aquí, únicamente puedes venderle a tu hermano, porque esta propiedad quiero que quede en familia. Y la copropiedad, entonces, también llamada como condominio, es la aplicación de la comunidad al derecho de dominio. Constituye la modalidad más importante de la comunidad de bienes y derechos, y en otras palabras, es la situación en la que la propiedad de un bien pertenece, como su propio nombre lo indica, a una pluralidad de sujetos. Condominio,
copropiedad, o sea, hay alguien más que es propietario conmigo. Y la copropiedad suele manifestarse en las empresas o bienes inmuebles, donde la propiedad puede presentar diversidad de propietarios o dueños. Imagínense una sociedad que tiene vehículos, que tiene terrenos, que tiene cuentas, etcétera. Pues relativamente todos estamos en copropiedad. ¿Qué derechos y obligaciones tenemos? Híjole, a mí me tocó vivir en un condominio en Ciudad de México y teníamos que cada fecha ponernos de acuerdo y lavar la cisterna. Venir todos y barrer el estacionamiento. Venir todos y pintar, etcétera. Pues todos éramos copropietarios y en algún momento teníamos que responder por esas afectaciones que se hacían de manera, si alguien hacía, si yo me di cuenta que fue a Mayrani la que entró y tiró el portón, bueno, a Mayrani, las cámaras quedaron registradas, usted lo hace, pero sí hubo un caso fortuito, fuerza mayor, un terremoto, etcétera, y se cayó, pues entre todos tenemos que ir y pagar. ¿Preguntas o dudas hasta dónde voy? Todo bien. No, ninguna maestra, gracias. Muy bien. Proseguimos. Otro derecho real son los tiempos compartidos. Creo que muchos hemos escuchado de personas que caen en estafas de tiempo compartido. Yo tuve apenas hace poco a un estudiante, que no diré el nombre en cadena nacional, pero fue muy feo el tema del tiempo compartido que le vendieron porque él nunca se enteró que le vendían en dólares y él estaba en una playa mexicana. El régimen de tiempo compartido es este en el que podemos ver, nosotros voy a mover un poquito para acá la camarita para que podamos verlo, consiste en la prestación del derecho de uso y goce de una propiedad. Por lo general, alojamiento vacacional durante un periodo determinado. Es decir, no podemos nosotros vender ese tiempo compartido, porque también hay cláusulas. Te lo vendo a ti, Jaime, pero solamente tú puedes utilizarlo. Y al rato resulta que Jaime ya vendió con David, vendió con Amairani, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las cláusulas que nos den en un tiempo compartido. Por eso quise compartirles ahí la imagen de una playita donde estamos conviviendo en familia. ¿Ok? El derecho de autor. El derecho de autor no es otra cosa más que la creación. Voy a volver a mover mi camarita. Quiero que vean aquí a una persona que está sacando de su cabeza relativamente una idea y esta persona que está aquí se ve como un delincuente que a lo mejor le está robando la idea, plagiando la obra. El derecho de autor hoy por hoy está protegido. Yo recuerdo que hace varios años podíamos entrar a internet y buscar información y descargar libros y un montón de cosas, pero de pronto vemos derecho de autor y dice, bah, quieres copiar y no se puede, está protegido por derechos de autor, ¿no? Entonces, el derecho de autor es esta creación que va a proteger una obra, llámese libro, llámese música, películas, arte, ahora el tema de los software. Todo esto que es de creación humana, finalmente tiene también un lineamiento jurídico establecido. Tenemos que registrar la marca, tenemos que registrar la creación. Por ejemplo, no quiero hacer campaña a ningún medicamento, pero por ejemplo, veíamos el nombre comercial y luego decían, no, después de tantos años tú tienes que darla a conocer para el beneficio del público. Bactrim. Bueno, ¿cuál es su fórmula? Y ahora ya la compramos por fórmula y ya no tanto por nombre, porque la empresa que la creó se queda con el nombre, más no con la fórmula. Cuando nosotros llegamos a utilizar algunos de estas creaciones, tenemos que pagar regalías. Caso contrario, nos pueden demandar por un plagio a una obra, a una música. De pronto escuchamos, ¿no? Que ya determinado artista, pues fue demandado. ¿Por qué? Porque la música, porque la tonada, porque la letra, etcétera. Bueno, ahí estamos hablando entonces de un derecho de autor. Y en México tenemos una ley de derecho de autor y tenemos organizaciones ya directamente de autores, de cantantes, de compositores, etcétera. La ANDA, por ejemplo, en materia de música. ¿Preguntas o dudas antes que entremos a la expropiación? Yo sí tengo, Ninguna maestra.
Gracias. A ver, Domingo. Sí, acerca de los derechos de autor, quiero comentar dos cosas. Creo que ese delito se persigue por querella. ¿Por qué motivo? Porque yo veo que, por ejemplo, que en todo tipo de establecimientos utilizan música de muchos autores y honestamente pues no creo que les paguen a estos autores por usar pues, sus producciones. Y otra que me llama mucho la atención es el tema de lo que conocemos coloquialmente como la piratería. La piratería nosotros lo vemos en las calles, en todo tiempo, en todo momento. Es un delito flagrante, en flagrancia, por así decirlo, pero pues sin embargo las autoridades no actúan hasta que no haya una querella. En efecto, porque los delitos, bueno, esto es materia penal, pero vamos a meternos un poquito, en efecto se persiguen a petición de parte ofendida o de oficio. Y estos delitos de derecho de autor, en efecto, tienen que ser a petición de parte. Y hoy con los mecanismos alternativos de solución, llegamos a un convenio y podemos salir bien librados. ¿Ok? Vamos a hablar de otra figura en materia de bienes, que es la expropiación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que de repente van a abrir una supercarretera y pues si los terrenos son federales no hay ningún problema, pero si son propiedad privada, entonces media de por medio una indemnización? Aquí quise ponerles una pequeña definición y base constitucional, que es el 27 constitucional. Obviamente, esta propiedad es inviolable, debe existir una calificación legislativa de utilidad pública, porque ese es el otro punto. Ah, es que me la quitaron porque le van a hacer la casa al gobernador. No, no, no. Si me vas a hacer una casa ahí, pues mejor te la vendo o simplemente déjamela, ¿no? Pero el principio de la expropiación es que sea para el beneficio de la comunidad, de la sociedad. Existe una regulación legislativa. Obviamente existe un sujeto expropiante, un sujeto expropiado y el objeto, así como una indemnización. Debe mediar de una indemnización de por medio. Cuando se hizo aquí en San Cristóbal la supercarretera o la autopista o la carretera de cuota de San Cristóbal Tuxtla, Tuxtla San Cristóbal, hubieron propiedades privadas que se vieron afectadas. Sin embargo, hubo un sujeto expropiante, que fue el Estado, un sujeto expropiado, que fue la persona o el sujeto pasivo al que le quitaron su propiedad, y el objeto o el beneficio era, pues bueno, tienes un derecho de propiedad, sí, pero también existe un beneficio para la sociedad y va a mediar de por medio una indemnización, es decir, una cuestión pecuniaria en beneficio tuyo y pues me dejas, ¿no? Como tal, el poder pasar libremente por esta propiedad. Y aquí tenemos el artículo 27, que finalmente el Estado es propietario de las tierras, aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y finalmente tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas. La carretera que te cuento que hicieron aquí en San Cristóbal dice que está en manos de españoles, pero pues bueno, el Estado está facultado para ello. Y como decía hace un momento, podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Voy a mover tantito esto para que ustedes vean esta imagen que les compartí. Me están expropiando para hacer una vía pública. El Estado me indemnizará. En muchas ocasiones tienes que, pues, a lo mejor tirar hasta tu casa o tienen que tirar tu casa porque pues por ahí justamente va a pasar esta carretera o supercarretera. Y de que seas beneficiado nada más uno, a que sean beneficiados 100, pues que sean beneficiados 100, ¿verdad? Aquí seguimos hablando de cómo esta propiedad no nada más es en cuanto a tierras, es en cuanto a mares, taludes, toda esta cuestión que encontramos dentro, o más bien en las aguas, las riquezas le pertenecen al Estado. Veía por ahí una noticia donde una persona al estar excavando, de repente salió mucho lodo negro y no, ¿cuál lodo negro? Era petróleo. ¿Y qué hace el Estado? Dice con la pena. Todo esto es una riqueza que le pertenece a la nación y la vamos a utilizar en tu beneficio. Así que, pues tenemos que hacer justamente esto,
el tema de aquí está tu indemnización, no te preocupes, pero pues el objetivo o el objeto es de que la sociedad se beneficie. Vamos a hacer un poquito de énfasis también en el tema del usufructo, nuevamente, este derecho temporal que podemos gozar, disfrutar de la cosa, pero no podemos disponer de ella. Es decir, les presto mi teléfono, usufructúalo, haz llamadas de telemarketing, pero obviamente tú no te lo puedes quedar, me lo tienes que regresar en determinado tiempo. Podemos usufructuar, les decía, bienes muebles o bienes inmuebles. Y hoy en materia de usufructo, pues también hablamos de las rentas de las propiedades. Concepto, gozar, usar, disfrutar, su naturaleza jurídica es por determinado tiempo. En cuanto a objetos, se constituye a bienes muebles o inmuebles, su duración 30 años, etcétera, los que nosotros queramos ponerle. Características, podemos usar, gozar de él de manera temporal, en forma de derecho accesorio. Bueno, claro que podemos hacer uso, simplemente alguien decía, voy a rentar mi rancho, ahorita me acordé de esto, voy a rentar mi rancho, pero no quiero que se coman las frutas. ¿Lo puedes hacer? Pues sí, lo puedes hacer, manéjalo en tu contrato. Pero si tú no lo dices, todo lo que no esté escrito está permitido. Su constitución puede llegar a ser en algún momento el usufructo. Se me ocurre el usufructo vitalicio. Yo le voy a dejar esta casa donde estamos teniendo la sesión el día de hoy a mis hijas, únicamente a 2. Y quiero hacer esta famosa copropiedad. Dije, no, yo no voy a cometer el error que he visto en litigio. Voy a dejar bien claro todo para que no se anden deschongando. Y la que no quiera que le pague a la otra y que se vaya, ¿no? Pero yo me voy a reservar el usufructo vitalicio. Es decir, yo voy a poder usar, disfrutar de esta propiedad. ¿Y puedo venderla, señores? ¿Quién me contesta? Sí, yo ya la dejé ya hice mi testamento. Se las dejé en copropiedad. Vamos a jugar un poquito con los términos. Se las dejé en copropiedad. Pero de repente digo, me quiero ir a vivir a otro lado. Necesito dinero. La voy a vender. ¿Puedo venderla? Yo creo que si es algo como una herencia, creo que sí puede cambiarla en el momento que usted quiera. Si ya ellas tienen una escritura, entonces creo que ya no. A menos que haya dejado alguna cláusula en la que me lo permita. Bueno, Entonces, eso sí. ¿verdad? Ok, usufructo Es ahí vitalicio. como dice usted, ¿no, maestra? De que en vitalicio usted lo puede disponer de sus bienes. Exacto, en vida yo puedo hacerlo. Nos vamos a meter un poquito en lo que es la sucesión, que eso lo vamos a ver más adelante, pero aún recuerden que por ingratitud la sucesión puede ser revocable. Así que yo les digo a los que ya tienen las escrituras, ni saltes en un pie, pórtate bien, porque hay un precepto legal que tienes que cumplir, ¿ok? Derechos ya los veíamos, obligaciones y la extinción, obviamente por muerte del usufructuario, por el vencimiento del tiempo, por el no uso durante unos 15 años y por el abuso del usufructuario que haga en su derecho. Este cuadrito ustedes lo van a poder analizar posterior porque la clase va a quedar grabada, ¿ok? Seguimos. Y hacemos otra vez énfasis en los derechos reales del usufructo, uso y habitación. Usufructo, aquí está, puedo disponer de ella. Claro que puedo gozar temporalmente de ella. Y en materia de habitación, este es un derecho real y temporal. ¿Quiénes tienen hijos mayores de edad que levanten la mano y que vivan en su casa? ¿Sí, verdad? Viven aquí en la casa, tienen una habitación, pero ellos a rato no pueden, de repente vas entrando, sales de tu recámara y ves que van entrando 2 amiguitos más a la recámara. Es que van a mi habitación, es mi habitación, sí, pero es mi casa. Así que, órale, para afuera, que vengan sus papás por ellos. Pueden disponer. Cuando yo doy estas materias a chicos muy jóvenes, por ejemplo, de prepa, les digo, a mí me encantaría un día que vinieran sus papás para que vieran que ellos son los que tienen la sartén por el mango y no ustedes. Pero bueno, ¿ok? Proseguimos. Las servidumbres. Aquí les puse de un lado una calle, aquí les puse un pequeño riachuelo o canal de agua. Las servidumbres las vamos a encontrar personales, reales, prediales. Vamos a encontrar servidumbres voluntarias, servidumbres forzosas. De pronto, cuando es muy común, loteamos un terreno, tienes que dejar calles,
Tienes que dejar entradas, tienes que dejar salidas, porque en muchas ocasiones, si no eres cuidadoso con el tema de las servidumbres, al rato el terreno del fondo, pues ni modo que vuelen, ¿verdad? Y salgan volando. Y es cuando tienes que iniciar una demanda para pedir una servidumbre forzosa. Servidumbres vamos a encontrarlas como lo es una propia calle, como lo es una banqueta, las servidumbres de acueducto, el drenaje, estas cuestiones de luz, de agua, son parte de nuestras servidumbres, que muchas veces por desconocimiento nos adueñamos de la banqueta y cuando vienes a ver, aquí es rara vez lo he visto, pero en Ciudad de México hasta le hacían así el arquito al portón para que entrara el carro y ya la persona tenía que bajarse. ¿Sabes? Es una servidumbre de paso, pero muchas veces por desconocerlo, simple y llanamente, dejamos pasar ese derecho, ¿ok? Servidumbre. Siempre habrá un fondo sirviente y un fondo que se sirve de ese, por ejemplo, de esta carretera. Se tuvo que haber dejado aquí, se tuvo que haber afectado algún fondo para que podamos pasar por ello, ¿ok? El agua, esto en cuestión agrícola, en cuestión ejidataria, en cuestión ganadera. Hace algún tiempo aquí, unos ejidatarios, la noticia fue, se están secando las cascadas de agua azul. No, no se están secando. A alguien se le ocurrió desviar, cerrar, y dice, no, espérate tantito, o sea, todos los demás necesitamos ese servicio del agua. Finalmente es una servidumbre en cuanto al tema del agua, ¿ok? Y aquí les pongo diversos tipos de servidumbres, la de paso, linieléctrica, aéreas. Aquí en San Cristóbal, pues yo relativamente me crié aquí y casi no veíamos pasar los aviones, ¿saben? Ahorita ya es común, de repente sales temprano y volteas al cielo y dices, ahí va un avión. Finalmente, también es materia de un derecho aéreo, pero es un ejemplo también de cómo hay pasos de servidumbre aéreos, previo pago, obviamente. Servidumbres de aguas, de desagüe, acueductos, costas, ríos, luces, vistas, medianería, aeronáuticas, lo que les decía, carreteras, ferrocarriles, de balcón, palco, butaca, sacaleña, comunidad de pastos. Yo les decía, algún día que puedan venir a conocer su universidad, les decía a los estudiantes, ¿por qué creen que todas las ventanas ven hacia la propiedad de la universidad? ¿Por qué creen? Pues no sé, pero nosotros nos hubiera encantado que aquí, la que colinda con el cerro, tuviera una gran ventana. Sí, pero del otro lado hay otra propiedad. Y también tenemos que ser respetuosos y tenemos que servirnos de nuestra propia, para vistas, para nuestros balcones, de nuestra propia propiedad. No podemos porque eso ya es invasión. Ah, pero es que es un tipo de servidumbre, no ninguna. Aquí, bueno, tendríamos que verificar el código. No vamos a entrar ahorita al código por cuestión de tiempo, nos quedan 20 minutos. Pero es muy claro al hablar también del tema de las construcciones, cuántos metros, ya está establecido cuántos metros de calle, cuánto tienes que dejar para para tu banqueta, o sea, todo está directamente ya estipulado en materia de servidumbres. Concluimos, vamos a dejar estos minutos para alguna duda, alguna pregunta. No sé si ya pudieron también entrar a la actividad final. A mí me gustaría preguntarle sobre los criterios para el pago de las expropiaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno tiene un terreno muy valioso, por ejemplo, porque tiene petróleo, pues yo entiendo que el Estado, ¿qué criterio va a tomar para pagarte tu propiedad? Si te la va a pagar como una tierra que vale mucho o te la va a pagar como una tierra que estándar, o sea, que no vale tanto. Muy interesante su pregunta. Fíjese que se la va a pagar como cualquier tierra, porque le va a decir lo que brotó de aquí abajo es mío, acuérdese del 27. Entonces va a poner, obviamente, a un perito, que casi nunca lo ponen, van y dicen es tanto, pero la persona agraviada, vamos a decirlo así, la persona que está perdiendo parte de su terreno, puede decir que esas tierras fueron de sus tatarabuelos y que tiene una estima que no se puede cuantificar en dinero. Y le va a decir, pues cuantifíquela usted o la cuantifico yo.
Y también se dejan guiar mucho de la zona, de la plusvalía que tenga el terreno. No tanto de lo que contenga en sus entrañas, sino más bien de a cómo está la plusvalía, a cuántos metros la están pagando ahí. O sea, no puede venir a pagarte 300,000 pesos por el metro cuadrado, cuando realmente lo que cuesta ahí son 100,000 pesos, 50,000 pesos. También tiene mucho que ver eso, el tema de las Digo, plusvalías. maestra, una pregunta. Bueno, mi duda era igual la del compañero Domingo, pero digo, o sea, no va a haber un común acuerdo porque, pues, diría usted, está el del Estado en derecho de expropiarnos ese terreno. Pero y si en dado caso yo lo que me está ofreciendo no lo acepto, ¿qué puedo, por ejemplo, efectuar? Pues podría a lo mejor, la primera instancia, yo creo que sería un amparo indirecto, señalando sus puntos de agravio. Pero recuerde ahí que todo esto deriva de un beneficio a la sociedad. Entonces, lo más que podrían hacer en una resolución de distrito sería decir, bueno, pues pónganse de acuerdo en cuanto a los montos, cuánto dinero es lo que usted le está ofreciendo. Si usted hace ver dentro de sus agravios, mire, ya estamos hablando de amparo, Dios mío, qué vivitos me salieron estos alumnos de Derecho Civil 2. Miren, aquí sería muy interesante el poder manejarlo en una vía de amparo indirecto, sustentar y fundamentar muy bien todo y narrar cuáles son los puntos de agravio y sobre todo hacer un comparativo. Me está queriendo pagar 50 cuando aquí hay antecedentes que ya expropió y la pagó en 100, porque a mí me quiere pagar 50. Es que abajo de mi terreno hay petróleo, sí, pero recuerde usted que lo que está abajo de su terreno le pertenece al Estado, lo dice el 27 constitucional. Y si no lo quiere vender, pues lo va a tener que vender. Desafortunadamente, en materia de expropiación se pondera y se jerarquiza el derecho de la sociedad más que de una sola persona. Serviría para los alegatos en el amparo demostrar que alguna otra persona vendió más caro, por ejemplo. Totalmente. ¿Y por qué el gobierno entonces a mí quisiera pagarme menos? Aunque el gobierno Claro. diga que esa tierra vale menos. En Ahí sí se efecto. podría dar la protección. Sí, sí, claro, porque estamos sustentando. Recuerden que el derecho va de la mano, la norma y el argumento. Argumenten, fundamenten, prueben, acrediten y entonces sí. Pero si yo estoy peleando y les resulta que a qué le pagaron menos que a mí, al rato me van a querer estandarizar y me van a querer pagar menos. Preguntas o dudas que no sean de grados más elevados, porque ustedes apenas están en segundo en Derecho Civil 2. No, maestra, hasta el momento era mi única duda. Creo que coincidí con el compañero Domingo, pero sí, era mi única duda. Ok, muy bien, muchas gracias. Les encargo mucho, por favor, que vean su actividad final. Hay una actividad final. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Por favor, no esperen al último minuto para subir su actividad. Luego llegamos a tener fluctuación con el internet y resulta que ya no nos dio tiempo, resulta que ya no pudimos subirla. La vía idónea para subir la actividad final es la plataforma institucional. Entonces sí les pido por favor mucho el tema, porque también luego retrasamos la entrega de calificaciones y pues no podemos cerrar materia si no tenemos resultados y por tanto llegamos a retrasar un poquito también la carga de la siguiente materia. La actividad que refiere es un cómic, ¿es cierto? Sí, Ok, así sí, es. sí la tengo en mente. Ok. Si alguien tiene duda de cómo se hace, tras bambalinas me preguntan y con todo el gusto les explico. ¿Ok? Va a ir siendo relativo con lo que vamos a ir llevando en los 3 módulos, ¿verdad? Los 2 módulos. Sí, son 2 módulos. De hecho, ahorita abarqué primera y segunda unidad, si la memoria no me falla. Y ya en la siguiente sesión del próximo domingo acotamos las que nos faltan para que ustedes tengan las herramientas. Aunque cabe precisar que las cápsulas informativas ya se encuentran en el apartado de actividades de la plataforma para que también puedan verla y retroalimentarse. Por ejemplo, si yo ya Perfecto, maestra. quiero adelantarme con ver las cápsulas y el contenido de la materia, pues ya lo puedo hacer. Claro, O sin tener que esperarme a la siguiente clase. sí, Ok, claro, sin gracias. ningún problema. Gracias.
Sin ningún problema. La fecha límite quedó hasta, no recuerdo ahorita la fecha, pero ustedes pueden entregarla antes. Lo que sí me complica un poquito es que me la entreguen posterior. Plataforma se está cerrando a las 11 de la noche. Entonces, sí, si quieren ir adelantándola sin ningún problema. Gracias, por mi parte es todo. Gracias. Al contrario, Gra- dígame, Mayrani. Gracias, profesora. No, gracias, profesora. Creo que la fecha es para el 25 de este mes, de noviembre. Ajá. ¿Ok? Muy bien, gracias. Pues los dejo Pues seguir. igual de mi parte sería todo, maestra. Muchísimas gracias. Al contrario, Gracias, maestra, por todo. compañía. Nos vemos pronto. Podemos abandonar la sala. Gracias, maestra. Hasta luego. Muy buenas tardes.